o sea, no les voy a preguntar, es una clase totalmente magistral, ¿listo? Como ya saben, yo escribo mucho, yo hago dibujos que a veces se entienden o a veces no, entonces siéntanse libres de preguntar, porque como no voy a preguntarles nada, simplemente voy a hablar y hablar y hablar un poco. Esta clase es un poquito corta, es el shock hipovolémico, que ya vamos a hablar bien de eso, con calma, qué es, em, cómo se hace, cómo identificarlo, ya que ya vieron la parte del trauma, ¿cierto? Del trauma general. Entonces, la idea es cómo acercarlos a saber qué es el shock hipovolémico, cómo reconocerlo y cómo hacer que sus pacientes no se mueran por eso. ¿Listo? Porque eso es un tema importante cuando, por ejemplo, cuando estén en San Juan, estén en una urgencia, ya sean internos o de quinto año, lo que sea, que ya estén haciendo turnos, pues que ahí tengan que les llegue su paciente y pues que ustedes de pronto no sepan qué hacer y no actuar a tiempo en el shock hipovolémico, pues es lo que genera que los pacientes se mueran. ¿Listo? Porque los pacientes de trauma se mueren generalmente es porque pues se desangran. Listo, básicamente es que se desangran y pues hay que hacer como ciertas medidas y cierto de estos. Eh, por favor, si le van a tomar fotos a las diapositivas, hay diapositivas. Esas diapositivas no son mías, entonces si hay algún error, prefiero que me graben la voz y que pregunten si tienen dudas, a que le tomen fotos a la diapositiva, que de pronto esté mal en la información y que luego en el parcial me digan, vea, es que esto decía la diapositiva. Pues les digo que la que dice la diapositiva no vale, sino que lo importante es lo que yo esté diciendo, ¿listo? Si tienen preguntas, me interrumpen sin pena, ¿listo? Entonces, esto no me dejó presentar. No. ¿Sí está viendo mi pantalla o no? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces vamos a analizar con qué es choque o qué es estar en choque, ¿cierto? Acuérdense que existen diferentes tipos de choque eh, y en general la definición de choque o de shock, como nosotros lo conocemos en inglés, eh, hace referencia a justamente a una deuda de oxígeno. ¿Cómo hace una deuda de oxígeno? Pues digamos que nosotros en general, no solamente el shock hipovolémico, sino para que nosotros podamos funcionar de una manera sencilla, digamos, una visión muy sencilla es que nosotros necesitamos oxígeno, ¿cierto? Eso es claro. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder que este oxígeno llegue a donde tenga que llegar, que finalmente donde tiene que llegar no es la sangre, sino la célula, que eso es los que ya rotaron conmigo? Lo más importante que yo les digo es que si yo quiero mantener vivo a la persona, lo que tengo que mantener es viva la célula. O sea, necesito mantener hidratada la célula, necesito que la célula tenga el oxígeno. Entonces, es misión del cuerpo en condiciones normales llevar ese oxígeno que está en el aire, ¿cierto? Desde el ambiente externo, pasar por la nariz, pasar por la faringe, la laringe, los pulmones, luego llegar a la sangre, ¿cierto? Y luego finalmente poder llevarlo a la célula. ¿Listo? Eso es lo que cortico es lo que nosotros necesitamos para vivir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestros procesos dependen del oxígeno. Si queremos generar energía, si queremos generar ATP, que es con lo que nosotros vivimos y sobrevivimos, pues, y queremos, digamos, hacerlo de una manera eficiente, pues si ustedes se acuerdan por allá en básicas, que yo lo tengo muy lejos, pero ustedes lo tienen bien reciente, es que nosotros necesitamos el oxígeno para que a través de la glucólisis y el ciclo de Krebs, eso cree que uno cree que no sirve, pero que sí sirve al final, pues ustedes van a poder generar finalmente la cantidad de ATP necesaria para poder vivir, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice que está en choque, en cualquier tipo de choque, es porque este oxígeno, ¿cierto? Este oxígeno que dibujamos acá, no está llegando a la célula, ¿cierto? No está llegando a la célula, por la razón que sea, ¿cierto? Entonces, si el tejido no recibe suficiente oxígeno, pues empieza a depender de otros, digamos, de otros materiales o de otros recursos para sobrevivir. Entonces empieza a ser, por ejemplo, la glucólisis anaerobia. Y la glucólisis anaerobia, ¿cuál es el desecho? Cualquiera que me diga ahí. ¿Qué queda de la glucólisis anaerobia? Cualquiera, cualquiera.
La glucólisis aerobia genera piruvato. La glucólisis anaerobia, ¿qué genera? ATP. No, señor. Pues todas generan ATP. Pero si ustedes se acuerdan Ácido y uno láctico. tiene Álvaro escribió ácido láctico, ácido eso, que láctico. nosotros vamos a llamar lactato o ácido láctico, ¿cierto? Este va a ser importante, por eso lo estoy trayendo acá, ¿no? O sea, este es importante para nosotros. Entonces, resulta, este mismo lactato es el que ustedes hace que a ustedes les duela cuando, por ejemplo, van al gimnasio y al otro día les duele. Este es el que les hace doler. Entonces, este lactato, este ácido láctico, ¿cierto? Cuando se genera piruvato y el piruvato entra al ciclo de Krebs, nosotros producimos 38 moléculas de OTP, más o menos. Con lactato se producen 2. Entonces, para que vean la diferencia. Listo, de este lactato vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, existen muchos tipos de shock, ¿cierto? Realmente, si uno los agruparía, serían más o menos 4, que serían el shock hipovolémico, ¿cierto? El shock distributivo. De esos otros no vamos a hablar, simplemente es para nombrarlo, ¿cierto? El shock obstructivo y el shock cardiogénico. ¿Listo? Esos son los tipos 4 de shock que existen en general, ¿cierto? Entonces el cardiogénico, pues el problema debe estar en el corazón, ¿cierto? Pero de este no vamos a hablar. El obstructivo es una obstrucción que hace que el corazón no lata adecuadamente porque tiene algún tipo de presión. De ese tampoco vamos a hablar, pero de ese tuvieron que haber hablado cuando hablaron del ABC del trauma o del trauma de tórax, porque ese es el shock del neumotórax. Atención. ¿Listo? Si ya vieron, si no lo han visto, ese shock es el shock del neumotórax. Atención, el shock obstructivo. Luego viene que este es el distributivo. ¿Qué es el shock distributivo? Pues que el líquido que nosotros tenemos en nuestro cuerpo no se distribuye adecuadamente. Entonces, si por ejemplo el líquido como la sangre que debería estar en los vasos no está en los vasos, sino que se escapa a los tejidos y causa edema, pues entonces no hay suficiente líquido para transportar el oxígeno, ¿cierto? Ejemplos de shock distributivo, sepsis, ¿cierto? La sepsis, el shock séptico es un shock distributivo. Pero en trauma también tenemos shock distributivo, ¿cierto? Que lo verán cuando vean trauma de sistema nervioso central o de columna. eh, y es que cuando uno sufre un trauma, por ejemplo, tiene un trauma raquimedular, ¿cierto? Pues tiene un shock distributivo y uno también se muere de un shock distributivo, ¿cierto? Y finalmente el que vamos a hablar hoy es el shock hipovolémico. Entonces, hipo es bajo y volemia pues volumen, pero volumen de sangre, volemia. ¿Listo? Entonces, ese hace referencia a volumen de sangre, pero un volumen bien bajito. Eso es importante saberlo. ¿Listo? Pues, ¿qué causa el sangrado en el trauma? Pues obviamente las balas, los cuchillos, qué sé yo, los traumas explosivos. Y recuerden que no puede tener sangrados evidentes, es decir, que ustedes lo tuvieron que haber visto ya cuando vieron la letra C, que es circulación y control de sangrado o control de hemorragias. Cuando uno tiene un sangrado que es evidente, pues uno puede parar el sangrado, ¿cierto? Pero también hay que sospechar sangrados internos como en el tórax, en el abdomen, ¿cierto? En la pelvis, en los huesos largos, eh, eh, que son los que van a hacer que haya un bajo volumen, ¿listo? Sangrados en la cabeza no dan shock hipovolémico porque el espacio es tan pequeño en el cráneo que con 50 cc pues el paciente se hace hernia y se puede morir es por herniación cerebral que por shock hipovolémico. ¿Listo? Entonces, shock hipovolémico es bajo volumen. Listo. Entonces, estamos diciendo que por alguna razón, que ya vamos a ver cuál es la razón del shock hipovolémico, un choque entonces es una falta de oxígeno. Y cuando esta falta de oxígeno está, pues el tejido compensa y a esta compensación del tejido, pues le vamos a llamar una deuda. ¿Por qué una deuda? Porque el tejido va a intentar sostenerse produciendo, como ustedes me lo dijeron ahorita, ácido láctico, ¿cierto? Va a intentar buscar otras formas de generar ATP, pero eso
le va a generar una deuda a la célula y un estrés extra a la célula mientras recibe nuevamente oxígeno. Entonces, el shock, perdón, entonces va a haber un punto en el que el shock o el choque, como le quieran decir, pues ya vaya a generar una deuda tan alta que el paciente pues termine falleciendo. ¿Listo? Entonces nuestra meta es identificarlo rápidamente para que eso no ocurra. Entonces, ¿cuáles son las causas del shock? Pues ya vimos. La, a ver, ¿qué es lo que? Ah, bueno, eso es lo que les estábamos mostrando ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un corazón, ¿cierto? Y este corazón eh, funciona para llevar sangre desoxigenada a los pulmones, ¿cierto? La oxigena, eh, regresa al corazón y luego el corazón es el encargado de llevar esa sangre a través de los vasos sanguíneos de las arterias hacia la célula. Y luego la célula va a tomar ese oxígeno y vamos a mandar sangre desoxigenada de vuelta al corazón y se repite el ciclo, ¿cierto? Cuando cualquiera de estas cosas fallan, estamos hablando que el paciente va a tener esa deuda de oxígeno. Entonces, si falla el corazón, ¿cierto? Por ejemplo, por una cardiomiopatía o esas enfermedades, o por ejemplo un infarto, una falla cardíaca, pues el paciente puede entrar en shock es porque el corazón no tiene suficiente fuerza para bombear la sangre desde el corazón hacia cualquiera de los otros lados del cuerpo, ¿cierto? Que sería el shock neurogénico. Si hay algo obstruyendo el corazón y no lo deja latir adecuadamente, como el neumotórax a tensión, pues ese es el obstructivo. Eh, si los vasos no funcionan adecuadamente, ese es el shock distributivo. Y si no hay suficiente sangre, pues entonces estamos hablando del shock hipovolémico. ¿Listo? Me falta volumen. Entonces, ¿cómo hace este cuerpo, cierto? ¿De qué dependerá la fuerza de la contracción del músculo, del músculo cardíaco? ¿A quién se le ocurre? ¿De qué depende? Si el corazón está en buenas condiciones, pues, ¿de qué depende que el corazón se contraiga más duro, más fuerte? De las miofibrillas y de la actina. Pero digamos, es como decirles qué factores son los que hacen que el volumen que sale del volumen sistólico, lo que sale del ventrículo sea mayor o menor, o más fuerte o menos fuerte. Volumen, La fuerza, resistencia Volumen, muy periférica. bien, volumen es uno. ¿Y el ajá, otro? fuerza Bueno, la fuerza. La Pero presión. esa fuerza, ¿de qué depende esa fuerza? Sí, usted tiene razón, pero ¿de qué depende esa fuerza? de la contractilidad de la De eso es uno, muy bien. Y de la resistencia que tenga que, mm, que vencer, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿por qué el shock hipovolémico mata? ¿Cierto? ¿Por qué mata? Porque resulta que si usted tiene un volumen bajito y decimos que la contracción depende del volumen, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer el cuerpo para mejorar esa contracción si el volumen está bajo? Aumentar la resistencia periférica. Aumentar la resistencia periférica. Muy bien. ¿Por qué eso es importante? ¿Cierto? Porque cuando usted está perdiendo sangre, el cuerpo, para aumentar la resistencia vascular periférica, pues debe empezar a sacrificar vasos sanguíneos, los contrae, ¿cierto? Los contrae para aumentar la resistencia vascular periférica, pero si usted contrae una arteria, significa que el órgano del cual la arteria estaba recibiendo esa sangre que se contrajo, pues no va a recibir la sangre suficiente para mantener su funcionamiento, ¿cierto? Entonces, esta resistencia que está aumentada, el cuerpo va a empezar y va a decir, va a sacrificar piel, va a sacrificar riñones
y va a sacrificar el lecho esplácnico. ¿Qué es el lecho esplácnico? Todo lo que es tronco celíaco y mesentéricas superior e inferior. O sea que de los que rotaron conmigo, ¿qué estaría sacrificando ahí? Si estoy sacrificando tronco celíaco, mesentérica superior e inferior, ¿qué estoy sacrificando? El estómago. El estómago, muy bien, ¿qué más? Hígado. El vaso, parte Hígado, del el vaso, páncreas, parte del el páncreas, páncreas, una parte del hígado. una parte del hígado. Y con las mesentéricas superior e inferior, ¿qué estamos sacrificando? Estoy sacrificando todo el intestino delgado, Todo el más que todo grueso. intestino delgado y grueso, porque es mesentérica inferior o inferior. Entonces, el cuerpo, para poder aumentar esta fuerza y llevar el poquito de sangre que tiene hasta las células, pues empieza a sacrificar los órganos que para el cuerpo no son vitales, como la piel, todo el sistema digestivo y los riñones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo tengo poquita sangre, tener poquita sangre es igual a tener poquito oxígeno, porque acuérdense que quien transporta el oxígeno es la hemoglobina, ¿no? Entonces, si no tengo hemoglobina suficiente, pues entonces a mí me interesa llevarle sangre o el oxígeno, poquito oxígeno que tengo, ¿a quién? ¿Qué es el órgano más importante? Cerebro. El cerebro. Entonces, yo alimento cerebro y coronarias y el resto lo empiezo a desechar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les digo? Bueno, esta razón por la que les digo que estos órganos la vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, como yo estoy en deuda de oxígeno, mi deuda, ¿cuál va a empezar a ser? Piel, riñones y todo el sistema digestivo. Entonces, las células del sistema digestivo del riñón y de la piel, ¿qué van a empezar a producir? Ácido láctico. Bueno, Ácido láctico. ¿Listo? Bien. Ahí vamos bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, entendiendo que estas células no pueden respirar adecuadamente eh, y que estamos sacrificando, entonces, estas células empiezan a entrar en deuda. Es decir, ellas van a producir suficiente ATP de manera anaeróbica para sobrevivir, pero si en algún momento estas células no reciben oxígeno nuevamente, pues el corazón va a tener que empezar a sacrificar otras cosas. Entonces empieza a sacrificar vasos más grandes, coronarias, y finalmente pues va a ser una deuda que ya es insostenible y el paciente fallece. ¿Listo? Porque ni siquiera bombeando el poquito de sangre que tenga va a poder llegar oxígeno al cerebro, ¿cierto? Y si no le llega oxígeno al cerebro, bueno, ahí para que vayan pensando cómo identificar qué tan mal está mi paciente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Esto con respecto a la fisiopatología, es decir, ¿por qué ocurre? ¿Por qué el paciente tiene un shock hipovolémico? Entonces, bueno, aquí una cosita antes para seguir. Recordemos que uno tiene un volumen intravascular, es decir, el volumen que está dentro de los vasos sanguíneos y tiene un volumen extracelular, ¿cierto? Un volumen, perdón, un volumen, ay, se me fue el nombre. Eh, bueno, que no es intravascular, ahorita que me acuerdo el nombre se los digo. Es decir, uno tiene líquido, incluido la sangre, dentro del vaso y en las células, ¿cierto? Intersticial, un volumen intersticial. Entonces, todo, o sea, nosotros somos 60% agua, pero esa agua no está distribuida en toda la parte de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando específicamente de un shock hipovolémico, es porque nuestro volumen intravascular está disminuido. ¿Por qué está disminuido? En el caso del trauma, porque estoy perdiendo volumen. ¿Por qué estoy perdiendo volumen? Porque me dieron un balazo y lesionaron la aorta, porque me dieron un machetazo en el brazo y tengo... ¿Cuál es la arteria del brazo? Bueno, yo dije que no me iba a preguntar, entonces no me va a preguntar, pero... Entonces, por ejemplo, la arteria braquial, entonces está, que es la del brazo. Entonces, le dieron la arteria braquial y yo estoy perdiendo 5 litros por minuto en la arteria braquial. Entonces, si yo tengo un sangrado activo,
y estoy perdiendo volumen, ¿cierto? Pues mi volumen intravascular se ve, se ve descompensado. ¿Listo? Acuérdense que el shock hipovolémico es bajo volumen, ¿cierto? Cuando estamos hablando en trauma, ese shock hipovolémico lo vamos a llamar shock hemorrágico, porque es por sangrado, pero en trauma, ¿listo? Pero yo puedo tener shock hipovolémico, por, em, por ejemplo, por un sangrado de vías digestivas, por una úlcera péptica, ¿cierto? O por un sangrado de vías digestivas bajas, por un tumor. Entonces, shock hipovolémico no es exclusivo del trauma, ¿listo? Pero en este caso lo estamos hablando para trauma, ¿listo? Y una cosa muy importante es que los pacientes se mueren es porque no se controlan los sangrados. Y porque cuando ya identificamos que está en shock, o sea, hacemos un diagnóstico muy tardío, y ese diagnóstico muy tardío es el que finalmente hace pues que el paciente no pueda compensar esa deuda de oxígeno, ¿listo? Y resulta que cuando el paciente finalmente se identifica y es llevado a cirugía, pues se termina falleciendo, y cuando fallece, pues el 80% es por esta causa, por sangrado, ¿listo? Entonces, esto es como un poquito más, como más técnico, o la parte técnica de lo que yo les estaba explicando. Y es que cuando uno tiene un volumen intravascular bajo, ¿cierto? Ahí se activan estos vasoreceptores, y estos vasoreceptores van a hacer que haya un reajuste del volumen de la sangre, justamente sacrificando. Lo primero que se sacrifica es lo que yo les dije: piel, riñones y sistema digestivo en general. Aumenta la hormona antidiurética para que no produzcamos más orina, ¿cierto? Y empiezan justamente, digamos, como todo el sistema nervioso autónomo, a buscar mejorar presión. Yo quiero mejorar la presión, yo quiero mejorar la fuerza al corazón, para que dentro de lo que yo no tengo con vasoconstricción, pues llegue el oxígeno más y más allá. ¿Listo? Entonces, el tema más importante de esta charla, antes de, venga, yo les muestro, uy, no la tengo. Vean, más importante no la tengo aquí, espérenme un segundito. Ya se las muestro. El tema más importante acá de nosotros es una tabla del shock hemorrágico. Y esta tabla lo que me va a ayudar a identificar es cuando mi paciente está realmente en una condición donde yo digo, si no hago algo, se va a morir. Espérame, aquí falta. ¿Qué se me hizo? A ver, a ver, a ver. Que no está acá. Un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. ¿Cómo no está esa tabla acá? Bueno. Listo. Entonces, ahora sí, entendiendo. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, entendiendo ya por qué se da el choque hipovolémico, ¿cierto? Entonces, dentro de la misión, dentro de lo que ustedes vieron en la letra C, recuerden que la letra C significa circulación y control. Todas las letras, el ABCD, todas las letras en trauma tienen nombre y apellido, ¿cierto? Entonces, la letra C significa circulación y control de hemorragias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo necesito evaluar la circulación del paciente, ¿cierto? Voy a colocarles un ejemplo, a ver, para que alguno me diga, según lo que nosotros hemos visto, ¿cierto?
¿cómo estará la piel del paciente que esté sangrando? Pálida, Cualquiera que se le fría, ocurra. diafórica. Pálida, fría, ¿cierto? Entonces, eso es importante porque si ustedes ven un paciente que le pegaron un tiro y no, por ejemplo, en el abdomen, ¿cierto? Y resulta que ustedes ven y por la herida de la bala no está sangrando nada, pero le ven la piel pálida y fría, ¿qué es lo primero que tienen que pensar? Pérdida masiva de sangre oculta. Eso, que está sangrando en el abdomen, ¿listo? Entonces, por eso, cuando uno realiza el ABCDE del trauma, ¿cierto? La C es una de las letras más importantes, ¿cierto? Pues esto en Cali poco ocurre, pero realmente lo que uno debería hacer es que hubiera un equipo grande de trauma, ¿cierto? Digamos que estuvieran ustedes, 4 de ustedes y yo 5, y cada uno se encargara de una letra y la valoramos al mismo tiempo, ¿cierto? Pero bueno, lo importante es que dentro de esa evaluación inicial, ¿alguien sabe de nosotros por qué hacemos el ABCD del trauma? ¿Por qué el ABCD es importante o no? ¿Cómo, profe? ¿Por qué yo hago el ABCDE? ¿Alguno sabe por qué lo hago? O sea, ¿por qué no simplemente se hace una historia clínica como con el resto del paciente? ¿Alguien sabe o no? Pues el ABC se hace en trauma para evaluar la condición del paciente, ¿no? Eh, Pero pues en otras urgencias usted hace también lo mismo, solamente que, ¿qué es lo que descarta la ABCDE? ¿Qué descarta? Entonces, lo que descarta son las patologías, las enfermedades que van a matar al paciente ya. O sea, ya es ya. Por eso es que la A, que es la vía aérea, y el control de la columna cervical, ¿cierto? La vía aérea es la más importante, porque si el paciente no respira, si no tiene cómo respirar, pues se muere, ¿cierto? Entonces yo evalúo, ¿se va a morir ya por la vía aérea? No. ¿Se va a morir ya porque tiene un trauma raquimedular alto? No. Listo. Paso a la B, que ahí están las patologías que amenazan la vida, que el neumotórax, que el hemotórax, neumotórax abierto, tensión, que taponamiento cardíaco, que tórax inestable, ¿cierto? Esas patologías, si yo no las trato ya, el paciente se muere. Por eso es que yo las descarto en la B. Y en la C, lo que yo tengo que hacer ya para saber si el paciente se va a morir o no, es detectar si hay sangrados. ¿Listo? Y evaluar si de pronto tiene un sangrado oculto. Y para eso existe la C, que es de la circulación. Entonces, ¿qué evalúo yo en la circulación? El llenado capilar. ¿El llenado capilar estará disminuido o aumentado? Aumentado. Aumentado, claro, porque si yo estoy diciendo que el cuerpo sacrifica la piel, ¿cierto? Si el cuerpo sacrifica la piel, eso quiere decir que los vasos sanguíneos están cerrados, las arterias. Entonces, si yo presiono, estoy enviando sangre de las venas al corazón. Y si está aumentado, quiere decir que el cuerpo le toma más tiempo que llegue sangre hasta la punta del dedo. ¿Por qué? Porque las arterias están cerradas. Muy bien. El color, como lo habían dicho, pálido, frío al tacto, ¿cierto? Y una cosa muy importante que tienen que aprender en trauma, ¿cierto? Es que hay que tomar pulsos centrales, como hacemos con todos, pero también pulsos periféricos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los pulsos periféricos son uno de los más importantes para valorar en trauma. ¿Por qué? Porque si yo tengo unos buenos pulsos periféricos, quiere decir que el corazón tiene suficiente fuerza para bombear sangre hasta tan lejos, ¿cierto? Como por ejemplo el pulso radial, tiene suficiente, tiene las arterias bien, sin ninguna alteración, como para que la sangre llegue hasta allá tan lejos, y tiene suficiente sangre para que la sangre llegue hasta allá, hasta las arterias bien, bien lejos. ¿Listo? Eso es muy importante. Y resulta que uno con los pulsos puede saber fácilmente más o menos cuánto tiene de pulso el paciente. Ah, bueno, ¿cómo será la intensidad de este pulso periférico? ¿Cierto? Si estamos en shock. Yo les digo de antemano, si el shock es muy grave, o sea, muy grave quiere decir que ya ha pasado mucho tiempo o que el paciente tiene mucha sangre, este pulso se pierde. Es decir, yo toco al paciente y no le siento pulso radial. Él tiene pulso aquí,
central, carotidio, pero aquí no va a tener. Pero el caso que lo tenga y el paciente sigue perdiendo sangre, la intensidad va a ser baja. ¿Listo? Va a ser baja. Incluso la arteria puede estar contraída, así como las arterias de la piel, y uno puede sentir el cordón de la arteria. ¿Listo? Para cuando le llegue un paciente baleado allá a urgencias, toquen el pulso periférico y le evalúan bien la circulación. ¿Listo? Y uno con la circulación puede tener una idea, ¿cierto? De cuánto, cuánto ha, em, cuánto ha sangrado el paciente, no, sino cuánto puede tener de presión. ¿Listo? Pues estamos hablando de presión arterial sistólica. Ojo, no media. A presión arterial sistólica. Y es que cuando uno tiene cuando uno tiene un pulso radial bueno, de intensidad buena, ¿cierto? Quiere decir que el paciente debe tener por lo menos 80-90 de sistólica, ¿cierto? Si yo estoy evaluando la C y siento que el paciente tiene un pulso débil, de intensidad débil, o no tiene pulso radial, debería pasarme al pulso femoral. Si el paciente tiene pulso femoral y no radial, sino solo femoral, o sea, no radial, pero sí femoral, debe tener una sistólica entre 70 y 80, ¿cierto? ¿Cuánto es una sistólica normal? 100 a 120. No. ¿Desde qué valor? Entonces, por encima de 90. ¿Listo? Se los dejo de tarea para que vean los valores normales de los signos vitales. Por encima de 90. ¿Listo? Si un paciente entonces no tiene pulso radial, sino que solamente tiene el femoral, entonces quiere decir que no tiene una presión buena y que tiene entre 70 y 80 de sistólica. Y si no tiene radial y femoral, pues entonces buscamos el pulso carotidio. Y si sí tiene carotidio, está entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Y si no tiene pulso carotidio, pues está en paro, ¿sí o no? Entonces, cuando ustedes evalúan la circulación, pues ustedes pueden saber si el paciente está, y ya les voy a mostrar cómo con una tabla, si el paciente está en shock, ¿cierto? Ya les voy a mostrar cómo. Un paciente puede estar en shock, hipovolémico o no. Y eso tiene unos grados y como les digo, ahorita les voy a mostrar. Eh, pero será entonces su misión, ¿cierto? Saber en qué grado está y qué hacer con el paciente. Si tiene sangrados evidentes, pues va a ser muy fácil porque la mejor forma de controlar un sangrado mientras se resuelve es la compresión. Yo sé que ustedes esto ya lo vieron, pero para que el shock, para que la deuda no aumente si el paciente está en shock, lo más importante es la compresión. ¿Listo? Y no tiene que ser la compresión con 1000 manos y 1000 compresas. Búsquenla, o sea, sin miedo. Busquen la fuente de sangrado y hasta con un dedo podrían parar el sangrado, ¿cierto? Lo importante es que el paciente no siga sangrando. ¿Listo? Si ya tengo la fuente de sangrado identificada, pues ojo, no quitar las gasas o lo que sea que esté cubriendo. Siguen ahí tapando. Esto no es válido. ¿Qué hacemos aquí? En vez de meter ese pincerío, ¿cierto? Que ni siquiera estamos viendo que estamos pinzando y al paciente le va a doler, métale una gasa. Compresión. Si la herida es profunda y no puede meter los dedos, pues meta gasas hasta que no le dé más, ¿cierto? Y si el paciente no tiene un sangrado evidente, ¿cierto? Y tiene una herida en el tórax, así sea trauma cerrado, no tiene que ser trauma abierto, porque un accidente de tránsito, por lo que sea, una caída, él tiene trauma en el tórax, trauma en el abdomen o trauma en la pelvis, pues ese paciente tiene un sangrado oculto hasta que se demuestre lo contrario y necesita un cirujano. ¿Listo? Si ustedes están en un hospital donde está el cirujano, pues listo, no pasa nada. Llaman al cirujano y que venga rápido. Pero si están en un hospital por fuera, pues hay que remitir rápidamente ese paciente. Que no tenga cirujano, perdón, hay que remitir ese paciente. Entonces déjenme les muestro la tabla que les estaba diciendo, que es finalmente lo que resume, lo que necesito que se aprendan y lo que resumen, pues todo lo que hemos dicho hoy. Esperen un segundito.
Listo. Necesito que me confirmen si están viendo la pantalla, por favor. ¿Sí? ¿Sí la ven? Sí, pero Perfecto. Entonces, ustedes no lo saben, pero para nosotros hay unas guías que se llaman el ATLS. Ay, espérense. El ATLS, ¿cierto? Y estas guías, que significa soporte vital en trauma avanzado, son las que nos dicen si digamos, como cómo manejar este paciente, ¿cierto? Entonces, como le digo, lo principal es, uno, darnos cuenta si el paciente tiene o no tiene em, este sangrado. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? O cómo lo clasificamos, ¿cierto? Entonces existe el grado 1, el grado 2, el grado 3 y el grado 4. Y estos grados lo que me hablan es del volumen, que esto realmente no me interesa que se lo aprendan tanto, de cuánto ha perdido el paciente de volumen. Entonces el grado 1 dice que menos de 750 cc, que es más o menos el 15%. El grado 2, que es el de entre 750 y 1500 cc, que es entre el 15 y el 30% de la volemia normal. Entre 1500 y 2000, el 30-40% de la volemia normal en un grado 3, y más de 2000, más del 40% de la volemia al grado 4. ¿Por qué no creo que se aprendan los volúmenes? Porque yo, por ejemplo, mido 1,80, entonces, pues no sé cuánto tenga yo de sangre, pero probablemente yo, que soy alto, voy a tener más sangre que alguien que mide, alguno de ustedes que esté ahí que mida 1,60, ¿cierto? Porque pesamos lo diferente. Entonces, más que el volumen, de pronto los porcentajes, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, este grado 1 es casi como donar sangre, ¿cierto? Donde la frecuencia cardíaca está normal, la presión arterial está normal, el estado mental está normal, la orina está normal, casi que todo está normal. Entonces, en general, pues dice que una ansiedad leve, pero nada. O sea, generalmente si yo pierdo menos de esa cantidad de sangre, ¿cierto? Realmente no voy a tener una deuda grande de oxígeno y si mucho necesitaré líquidos cristaloides. ¿Listo? No más, solamente necesito volumen. Y este volumen probablemente no sea para reponer oxígeno, ¿cierto? Porque todavía tengo suficiente hemoglobina, sino que es para evitar esa vasoconstricción que tiene que hacer el cuerpo para mejorar, digamos, el trabajo del corazón, ¿cierto? Para mejorar ese volumen sistólico y que no aumente la resistencia, ¿sí? Claro con eso, por eso es que digamos que estaba la parte del principio. Ahora, el que ya me debe empezar a preocupar a mí es el grado 2, ¿listo? Y aquí es donde va el primer mensaje. Un signo temprano de shock va a ser la taquicardia. Miren que la presión es normal. O sea, shock, que eso muchos, se los he visto a muchos de ustedes, shock no es igual a hipotensión. O sea, la definición de shock no es hipotensión. El signo temprano de shock se va a llamar taquicardia. ¿Listo? La presión arterial va a estar normal. Entonces ustedes me pueden decir, doctor, pero ¿cómo hacemos entonces para saber si los pacientes llegan con dolor por su cuchilla, porque le dieron un cuchillazo, viene por dolor y tiene 110 de cardíaca? ¿Cómo sabemos si es por dolor o es porque le está faltando sangre? Pues para eso tienen todas las herramientas de la circulación. Pues si el paciente está frío, está sudoroso, ¿cierto? Eh, Acuérdense que el sudor termina siendo una respuesta del sistema nervioso autónomo simpática. Entonces, o sea, de estrés. ¿Listo? Entonces, por eso cuando los pacientes sudan, quiere decir que algo está mal. O sea, si la piel está fría, sudorosa, pálida y tiene 110 de cardíaca, pues hay que pensar que está en shock, ¿cierto? Si solamente es taquicardia, pues de pronto solo con líquidos, o quiere decir que puede que tenga suficiente oxígeno, pero lo que pasa es que el paciente ya está sacrificando piel, riñones, y sistema digestivo. Entonces tal vez solamente necesito aumentarle el volumen
para que disminuya esa resistencia vascular periférica y que la fuerza del corazón esté dada por el volumen, no por la resistencia, ¿cierto? Pero entonces, si ya llegó a tener, aparte de la taquicardia, una presión disminuida, entonces ya estamos hablando que el paciente está con un grado 3, ¿cierto? Entonces, un signo tardío, ya dijimos que el signo temprano es taquicardia, y un signo tardío de shock se va a llamar hipotensión. ¿Listo? Signo tardío de shock se llama hipotensión. Y aquí ya los líquidos no me sirven solamente, porque ya la deuda de oxígeno es muy grande. Entonces, yo necesito meterle al paciente sangre. Si yo no le meto sangre al paciente, no va a tener la hemoglobina suficiente para transportar este oxígeno. ¿Listo? Si yo no corrijo esta deuda, entonces ya se va a volver grado 4. ¿Y cómo me doy cuenta que yo soy grado 4? ¿Cuál es el último órgano el cual debería perder oxígeno? El cerebro. ¿Cuál? El cerebro. El cerebro. Y si ya se afecta el cerebro, entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? ¿Cómo se va a poner? Pues confundido. Uno, cualquiera, solo uno. ¿Qué les escucho a todos? Bueno, yo, letárgico. ¿Qué significa letárgico? O estuporoso, también le dicen. ¿Eso qué es? Bueno, No sé. antes de eso, una cosa que